Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Si hay un mensaje intenso, solemne y que no podía faltar en nuestro canal, ese es el mensaje que compartiremos hoy, tomado de Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 13, que, parafraseados para su mejor comprensión, esos pasajes quedarían más o menos así. Versículo 10. Todos los que creen que cumpliendo la ley agradan a Dios, están engañados y bajo maldición, porque la misma ley de Moisés dice: maldito sea todo hombre que no cumple fielmente todo lo que está escrito en la ley de Dios. Y el versículo 13 dice: Cristo se hizo maldición para librarnos de la maldición que merecemos por no cumplir la ley. Para empezar, digamos, estimado oyente, que este es uno de los temas y pasajes menos predicados en el día de hoy en las iglesias. Hay que ser muy valiente, pero que muy valiente para predicar estos pasajes fielmente en una iglesia o en la red. Pero nosotros sí lo haremos hoy y enseñaremos la verdad que hay en ellos y a la vez mostraremos también la esperanza maravillosa del Evangelio que hay en estos dos pasajes. Un sencillo análisis expositivo de Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 13, nos hará ver hoy varias cosas. 2 versículos, 2 hombres, 2 maldiciones y 2 noticias. Como el tiempo corre, ganémosle tiempo al tiempo y vayamos directamente al estudio del programa de hoy. Entremos en el análisis y comentario del primer pasaje, el verso 10. Leámoslo otra vez. Todos los que creen que cumpliendo la ley agradan a Dios, están engañados y bajo maldición, porque la misma ley de Moisés dice: maldito sea todo hombre que no cumpla fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Para darle la intensidad que se merece el pasaje, y para comprenderlo mejor en la lectura, está el noble arte literario del parafraseado, para decir la idea del apóstol en forma más clara y actual para usted, pero sin salirse de la idea original. Así lo hemos hecho para usted, para que tenga más claridad y vea la fuerza que hay en este pasaje de donde sacaremos varios puntos para su mejor comprensión. Punto número 1. Aunque Pablo está literalmente escribiendo en esta carta a hombres judíos, que se estaban olvidando que nadie puede cumplir los mandamientos de la ley de Dios, porque eso es literalmente imposible, esta idea de Pablo a los religiosos judíos también podemos aplicarla al día de hoy a todas las personas religiosas cristianas que pretenden erradamente agradar a Dios cumpliendo la ley. A Dios no se le agrada cumpliendo la ley, estimado oyente, pero hay millones de personas que sí lo creen. Punto número 2. El versículo nos da una conclusión tajante. El resultado de no cumplir toda la ley de Dios es maldición sobre el hombre y declaración de maldito al hombre. 2 verdades terribles. Maldito es un término muy fuerte, estimado oyente. Maldito es el concepto que Dios le pone a todo hombre por no cumplir la ley. Maldición es también otro término muy fuerte que usa la Biblia para definir al hombre sin conversión. Maldito y maldición. Vaya términos, estimado oyente. Ese es el estado del hombre ante Dios por no cumplir la ley. Así que fíjese qué conclusión tremendamente fuerte sacamos de este versículo 10, que muchos pastores y sacerdotes deberían de leer a su audiencia. Es para estremecerse, es para temblar, es para meditar.
Por eso hay que ser muy valiente para decir esto en una iglesia, ante cientos o ante miles de personas donde los predicadores del día de hoy prefieren engañar a la gente con eso de Dios te ama, hermano, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere bendecirte. Cuando la realidad, dice la Biblia, es que la gente está bajo maldición por no cumplir la ley de Dios y por no estar convertidos por medio del Evangelio. ¿Se da cuenta de la gravedad del tema en estos pasajes, estimado oyente? Punto número 3. Alguien puede preguntar, pero pastor, si las cosas son así, entonces ¿para qué Dios nos dio la ley? Pues sencillo, estimado oyente. Como ya hemos dicho muchas veces en el canal, la ley fue dada para dos cosas. Primero, para ver cuán terriblemente malos somos ante Dios. Y segundo, para que el hombre busque el perdón de Dios en el Mesías y su Evangelio. Esa es la doble función de la ley. Al judío, llevarlo al Mesías para que le quite los pecados. Y al gentil, llevarlo al Evangelio del Mesías para que le perdone los pecados. Si la ley, si los mandamientos, si las obras buenas fueran dadas para salvar al hombre, ¿para qué murió Cristo, estimado oyente? Este pasaje del verso 10 derriba por tierra dos de las grandes doctrinas erradas de la religión en el día de hoy. Primera, la doctrina falsa que dice que la salvación es por medio de cumplir los mandamientos o hacer obras buenas, cuando aquí dice que nadie puede cumplir los mandamientos. Por lo tanto, nadie puede salvarse de esa forma. La segunda doctrina falsa es la de que Dios ama al hombre, cuando aquí dice el texto que Dios ve al hombre como maldito y bajo maldición. ¿Se da cuenta qué contundente es este pasaje de Gálatas? Lea por favor varias veces el pasaje, estimado oyente, para que se convenza. Le animo a leer el verso en primera persona, que más o menos quedaría así. Si creo que cumpliendo la ley agrado a Dios, estoy engañado y bajo maldición. Dios dice que soy maldito porque nunca cumplo fielmente todo lo que está escrito en la ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué intensidad, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio jurídico, usted ahora mismo está ante Dios bajo esa realidad de maldición. ¿Algún predicador le ha dicho esta verdad de esta mala noticia? ¿Algún pastor o sacerdote le ha dicho que antes de la conversión, por medio del Evangelio, todo hombre es maldito y está bajo maldición por no cumplir los mandamientos de Dios? ¿Se lo habían dicho alguna vez, estimado oyente? Si no se lo han dicho, si le han ocultado esta verdad de Gálatas, entonces márchese de esa iglesia cuanto antes, estimado oyente. El hombre que no cumple la ley está sin conversión y sin Evangelio. Está bajo la maldición de Dios. Radical. No estamos manipulando el pasaje. Ahí dice que es imposible que el hombre cumpla la ley, por lo tanto Dios ve y cataloga automáticamente a todo hombre que no cumple toda la ley como maldito. Lo dice el texto, y usted no puede negar ni saltarse lo que dice el texto de Gálatas. Nosotros lo repetiremos hoy hasta el cansancio. Ahora, la pregunta reflexiva es, ¿quién no ha roto alguna vez la ley de Dios? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Lo dejo a su reflexión. Punto número 4. Entonces, pastor, ¿cómo armonizamos esto que usted está diciendo de la maldición de Dios sobre el hombre con el hecho de que la Biblia diga que Dios amó al hombre? ¿Cómo, pastor? Bueno, en primer lugar, queremos decirle que tenemos en el canal un vídeo titulado El verdadero concepto del amor de Dios, que le dejamos en la descripción de este vídeo para que no se haga muy largo el mensaje de hoy y usted lo pueda escuchar. Segundo, como hemos dicho muchas veces en el canal, una cosa es que Dios ama al hombre y otra cosa es que Dios amó al hombre. Son dos cosas diferentes. Dios no ama al hombre en este tiempo presente, ni nunca lo amará. Eso es mentira. Lo que la Biblia dice es que Dios aborrece al hombre y es enemigo de Dios y está bajo maldición, como lo vemos aquí en Gálatas.
lo que Dios hizo en la cruz, en un momento puntual de la historia del hombre, cuando mató a su Hijo para salvar al hombre, eso fue el amor puntual, decisional y pasado de Dios. A eso se refiere el texto de Juan 3:16, cuando dice Dios amó. Pero ese pasaje de Juan 3:16 no dice Dios te ama. Léalo bien. Cuando Juan 3:16 dice Dios amó, significa Dios mató, porque esa fue la decisión que Dios hizo por el hombre, matar a su Hijo. Amar no es sentir, estimado oyente, amar es decidir. Y el amor de Dios estuvo en el pasado, estuvo en la cruz, estuvo cuando mató a su Hijo, y estuvo cuando lo trató como maldito por causa del hombre maldito. El amor de Dios es pasado, no es presente. Juan 3:16 no tiene nada que ver con eso de Dios ama al hombre. El hombre es un delincuente, el hombre es como un diablo. Si Dios no ama al diablo, tampoco ama al hombre, porque ambos son rebeldes y pecadores. A ver quién es el valiente predicador que dice que Dios ama al diablo. Pues, señores predicadores, si Dios no ama al diablo pecador, tampoco ama al hombre pecador, porque ambos son rebeldes y pecadores. El argumento es contundente. Una cosa es el amor decisional de Dios hecho en el pasado, cuando decidió matar a su Hijo por librar al hombre de la maldición eterna, y otra cosa muy distinta es que Dios sienta amor sentimental por el hombre en el tiempo presente. Es decir, que Dios ame al hombre. Eso jamás sucede. Jamás lo dice la Biblia. Es más, la Biblia dice que el hombre inconverso es enemigo de Dios. Así que eso de que Dios ama al hombre es una manipulación sentimental de los pastores lobos del día de hoy para atraer a la gente a su iglesia. Dios no ama al hombre, señores oyentes. Dios no ama al hombre, señores predicadores sentimentales. Dios lo aborrece, lo demostró en la cruz, porque el hombre es un delincuente ante Dios, por romper la ley de Dios, y ningún juez ama a un delincuente, y Dios es juez, y juzgó al hombre en la cruz como un delincuente. Dios amó al hombre 3 horas en el Calvario, cuando decidió matar a su Hijo bajo la maldición de la justicia divina. Ese es el amor puntual, decisional, calculado y pasado de Dios. Por eso la Biblia dice siempre, Dios amó. La Biblia no dice nunca que Dios ama al hombre, ahora en el tiempo presente. Eso es falso. Los pastores manipulan la conjugación del verbo amó, haciéndolo en presente, diciendo, hermano, Dios te ama. Pero eso es mentira y falsedad documental de la ley de Dios. Eso es un delito, porque la Biblia no dice que Dios te ama. Aquí, Gálatas 3:10, dice claramente que Dios ve al hombre como maldito. Dios no ama, Dios amó. Dios no ama, Dios amó. Dios amó de forma colectiva y al mundo, pero una sola vez y en el pasado. Pero Dios no ama de forma individual y en el tiempo presente a los hombres. No, lo repetiremos hasta el cansancio. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que Dios ama al pecador. Si lo dijera, la Biblia entraría en contradicción con este pasaje claro de Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y también con más pasajes de la Biblia donde se dice claramente que Dios aborrece al hombre, que el hombre es enemigo de Dios y que el hombre es un delincuente en busca y captura ante Dios. Si Dios le da alcance, lo mata y lo envía a la cárcel eterna. ¿Cuánto tiempo podrá usted escapar de la justicia divina y de la maldición de Dios, estimado oyente? Sin embargo, Internet y las iglesias del día de hoy, tanto católicos romanas como evangélico-cristianas, están plagadas de esta mentira de Dios te ama. Y como evidencia, escuche los siguientes audios. Dios nunca da explicaciones del por qué ama, pero dice que porque nos ama, hará todo lo que nos prometió hacer. Confíe en el amor que Dios tiene para usted. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer. Decidir creer que Él nos ama. Pero tenemos que decidir confiar en Dios. Y para eso tenemos que saber cuánto nos ama. Es que Dios te ama. Cristo te ama. Es más,
A pesar que yo no soy ni bueno, ni puro, ni generoso, aún así la historia de la Biblia me dice que Dios me ama hoy. Dios te ama. Dios te ama por encima de lo que se ve. 6 cosas que debes saber sobre Dios. Esta es lo segundo. Dios te ama. Pero si quieres escuchar que Dios te ama, abre esta maravillosa carta que es la Biblia para entender su amor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Señor Jesucristo te ama? Y recuerda que Dios te ama. Tienes una nueva vida y un nuevo comienzo en Cristo. Punto número 5. Pregúntele a un adventista cómo se salva y le dirá, cumpliendo los mandamientos. Pregúntele a un católico romano cómo se salva y le dirá, cumpliendo los mandamientos. Pregúntele a un mesiánico cómo se salva y le dirá, cumpliendo los mandamientos del Eterno. Y así podríamos seguir con otras muchas sectas y religiones mal llamadas cristianas que creen que, cumpliendo los mandamientos o añadiendo sus obras buenas a la obra de Cristo, con eso se salvan y agradan a Dios. Pero la Biblia dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que el hombre inconverso y religioso no cumple ni puede cumplir los mandamientos de Dios, y por lo tanto Dios lo declara maldito. La evidencia objetiva del día a día muestra que el hombre no puede cumplir ni un solo mandamiento de la ley de Dios en toda su vida. Y si usted es sincero consigo mismo, verá que esto que estoy diciendo es así. Usted no puede cumplir siempre los mandamientos de la ley de Dios. ¿Quién no ha roto alguna vez la ley de Dios? Por lo tanto, todos estamos bajo este pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 10, excepto que haya algo que nos saque de esta situación de maldición, como luego lo veremos. No poder cumplir la ley de Dios genera frustración, estimado oyente. Pero esa frustración es una frustración buena. Es una frustración que nos lleva al versículo 13. El versículo 13 que luego veremos para hallar la salvación, para hallar el perdón y para escapar de la maldición. Bendita esperanza que da el verso 13 para escapar del verso 10. En conclusión, en el versículo 10 tenemos una doble muy mala noticia para el hombre. Primero, el hombre no puede cumplir la ley de Dios ni agradar a Dios cumpliendo la ley. Y segundo, al no cumplir la ley, Dios dictamina sobre el hombre que el hombre está bajo maldición. Pero, afortunadamente, vamos a ver ahora una esperanza maravillosa con la buena noticia que hay en el verso 13, el Evangelio. El verso 10 es la mala noticia y el verso 13 es la buena noticia. Siempre hay dos noticias para luego obedecer los dos únicos mandamientos posibles que el hombre sí puede cumplir y debe cumplir para agradar a Dios. Los dos mandamientos de Marcos capítulo 1, versículo 15. Así que, una vez más, este es el noble arte de encontrar el Evangelio en cada tema, en cada pasaje de la Biblia, como en el texto de hoy. Pasemos ahora al análisis y comentario del segundo pasaje que nos habla del segundo hombre, la segunda maldición y la segunda noticia. El versículo 13 que dice: Cristo se hizo maldición para librarnos de la maldición que merecemos por no cumplir la ley. Vaya pasaje, estimado oyente. Se estremece uno al leerlo. ¿Se había parado alguna vez usted en este pasaje? ¿Se lo han leído y analizado expositivamente en su iglesia alguna vez, estimado oyente? Ojalá que sí. Pero si no le han enseñado correctamente este pasaje como lo hacemos aquí, márchese de esa iglesia, estimado oyente. Ahora quisiera pedirle nuevamente que por favor
Lea conmigo en primera persona el pasaje que quedará más o menos así. Sígame. Cristo se hizo maldición por mí para librarme de la maldición que yo merezco por no cumplir la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Vaya pasaje. Es uno de los pasajes más intensos de la palabra de Dios. El Señor Jesús fue el único hombre perfecto que ha cumplido toda la ley de Dios. No hubo ni un solo fallo en su vida. Pero resulta que aquí vemos que a pesar de haber cumplido siempre la ley de Dios, sin embargo, le cayó la maldición de Dios como si él hubiera roto la ley de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué sucedió eso? Verá, estimado oyente, el plan de Dios en el Consejo Eterno para salvar al hombre se había decidido que la maldición de la justicia divina que merece el hombre por romper la ley de Dios, esa maldición se había decidido que le cayera al Señor Jesús en la cruz como si él hubiera roto la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Veamos esto desde otro ángulo. El Señor Jesús vino para sustituir al hombre y para recibir la maldición de Dios que merece el hombre maldito. Y así el hombre maldito puede librarse de su propia maldición personal y ser bendito cuando el hombre maldito se apropia de la maldición caída sobre el Señor Jesús, hecho maldición por Dios. ¿Me ha seguido? ¿Se da cuenta que este pasaje es una buena noticia, estimado oyente? Esto es el Evangelio. Jesús vino para sustituir al hombre y para recibir la maldición de Dios que merece el hombre maldito. Y así el hombre maldito pueda librarse de su propia maldición personal y ser bendito, cuando el hombre maldito, en su libre albedrío, se apropia de la maldición caída sobre el Señor Jesús, hecho maldito por Dios en la cruz. Vemos en esas palabras del verso 13 escondida una buena noticia. Vemos la esperanza del hombre de ser librados de nuestra propia maldición que nos corresponde gracias a la maldición que cayó sobre Cristo, con la condición de que nosotros nos apropiemos de esa maldición caída sobre él y entonces Dios nos declarará benditos. Esta es la maravillosa buena noticia que le damos a usted, estimado oyente. El verso 13 es el Evangelio. ¿Se da cuenta de la dimensión que tiene este pasaje de Gálatas? Ahora, nos preguntamos y surge la curiosidad. ¿En qué consistió esa maldición caída sobre Cristo? Bien, escuche. La familia divina eterna vivía en paz, vivía en comunión y vivía en armonía entre ellos desde la eternidad, en unidad perfecta desde siempre. Pero, de repente, en la cruz, un día, dos, el Padre y el Espíritu Santo se ponen en contra de uno. Dos, declaran culpable a uno. Dos, le dan la espalda a uno. Dos, ajustician a uno. Dos, ejecutan a uno. Dos, descargan su furia y su justicia sobre uno. Dos, maldicen a uno. Y uno de los dos, el Padre, el juez ejecutor, en complicidad con el segundo juez, el Espíritu Santo, maldicen al Hijo con una doble muerte. Primera muerte. Lo desgarran de la familia divina, lo expulsan, lo desprecian y lo tratan como maldito. Esa es la primera muerte que recibió Cristo. Y segundo, le quitan la vida física y lo matan. Ahí está la doble maldición caída sobre Cristo. Muerte en su alma y muerte en su cuerpo. Muerte significa desgarro. Muerte significa apartamiento. Muerte significa separación. Muerte significa corte. Muerte significa maldición. Y todo eso fue lo que vivió el Hijo en el Calvario. Fue cortado, fue separado, fue desgarrado, fue circuncidado de su familia, fue separado de su cuerpo perfecto
y fue hecho por Dios maldición. Esto es todo lo que limitadamente puedo hacerle comprender a usted, estimado oyente, de lo que fue la maldición de Cristo por haber sido tratado por su propia familia divina como maldito, siendo el Hijo amado, inocente y bendito. Apártate de nosotros, maldito. Padre, ¿por qué me has maldecido? Lo hacemos por causa del hombre maldito. Sí, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Si nos fijamos con cuidado, el verso 13 dice Cristo, no dice Jesús. Eso significa, teológicamente hablando, que la maldición cayó sobre la parte divina. Cristo es la parte divina y Jesús es la parte humana, la famosa unión teológico-hipostática. La maldición de la justicia divina cayó sobre su alma y la muerte física cayó sobre su cuerpo. Cuando el Padre descarga su justicia y su ira sobre el Hijo, en ese momento se corta el vínculo entre ellos, se rompe la relación que había entre ellos, se rompe la relación entre las almas del Padre y el Espíritu Santo con el alma del Hijo. Esa rotura es muerte entre ellos, es la aflicción de su alma que habla Isaías capítulo 53, versículo 11. Todo esto es la maldición que recibió Cristo, que es precisamente la misma maldición que Dios descargará un día sobre todo hombre inconverso. Es decir, un día Dios despreciará el alma de todo hombre inconverso, enviándolo a la maldición eterna y enviará al hombre a la muerte física eterna. El Evangelio es la maldición de Dios caída sobre el Hijo para que esa maldición no caiga sobre usted un día. Esa es la buena noticia para nosotros, la mala noticia sobre ellos. Y esa maldición no caerá sobre usted si usted hoy se apropia de la maldición caída sobre el Señor Jesús, el Hijo. Por lo tanto, la ira de Dios y la justicia de Dios son la maldición de Dios sobre Cristo, el Hijo, nuestro glorioso Evangelio. Si sus pecados no están perdonados por medio del Evangelio, estimado oyente, sus pecados ahora mismo están sobre usted como una maldición, aunque usted no lo note. Y esa maldición que pende sobre usted, un día le caerá a usted cuando Dios le quite la vida, excepto que usted se proteja hoy con la justicia del Hijo por medio del Evangelio, la maldición que le cayó al Hijo. Pero pastor, ¿cómo puede ser que una maldición me haga bendito? La maldición que está sobre usted por causa de sus pecados lo hacen maldito ante Dios, estimado oyente. Pero si usted toma la maldición caída sobre Jesús, eso lo hace bendito ante Dios. Así de sencillo. Porque todo lo vivido por el Señor Jesús se nos traspasa a nosotros cuando nosotros nos apropiamos de lo que Él hizo. Esta es la preciosa doctrina teológica y jurídica de la imputación. Es el maravilloso Evangelio jurídico. Estimado oyente, los tres seres divinos deciden vivir lo que nunca tendrían que haber vivido: el desgarro de la unidad divina. El Trino Dios tendría que haber vivido siempre su unidad eterna y perfecta sin haberse roto nunca, pero ellos decidieron, en un acto de amor puntual y pasado, decidieron sufrir el desgarro entre ellos mismos por causa y beneficio del hombre delincuente y maldito, para evitarle al hombre la maldición de la cárcel eterna. Por eso, ¡ay de aquel hombre que sea indiferente a la maldición caída sobre el Hijo y no se apropie de ella! ¡Ay de aquel que predica un evangelio sentimental, barato, falso y amoroso! Y ¡ay de aquel predicador que no enseña a los hombres que están bajo la maldición de Dios, excepto que se conviertan por medio del evangelio!
Si Dios maldijo a su Hijo, es porque ese es el mismo sentir de Dios hacia el hombre, porque Jesús vino a sustituir al hombre. Así que si Dios trata a su Hijo como maldito y como delincuente, eso significa que así es como ve Dios al hombre. Es pura lógica, estimado oyente. Así que no le engañen con el cuento sentimental de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para usted. Eso es mentira. Razone esto que le hemos dicho en este día. Si Dios maldijo a su Hijo como debería maldecir al hombre, eso implica que el hombre es maldito. Así de sencillo. Y si el hombre es maldito, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, entonces, por pura lógica, Dios no ama al hombre sentimentalmente. Sin embargo, Dios le tiene paciencia y le ofrece salvarse si reconoce que es maldito, que está bajo maldición por sus pecados, y si se apropia de la maldición caída sobre su Hijo. Este pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 13, merece solemnidad, estimado oyente. Este pasaje merece reverencia. Este pasaje merece ser proclamado a los 4 vientos del planeta y en todos los idiomas, tanto por la gravedad de la maldición que le espera al hombre, como por la intensidad de la maldición caída sobre el Hijo del Hombre. La maldición por sus pecados le condena, pero la maldición sobre Cristo le salva. Sus obras imperfectas le condenan, pero la obra perfecta de Cristo le salva. Este pasaje merece toda nuestra proclamación y así lo hemos hecho para usted, que conste en acta. Ahora, habiendo expuesto esta intensa verdad y antes de terminar el mensaje, preste suma atención a lo siguiente. Para que usted sea librado de la culpabilidad por no cumplir la ley de Dios. Para que usted pueda escapar de la maldición divina que está sobre usted por no cumplir la ley de Dios. Y para escapar de la maldición eterna por ser infractor de la ley de Dios, para todo esto, le comunicamos de parte de Dios las siguientes 2 condiciones para entrar al reino. Preste atención. Primera condición. Todo hombre sobre la tierra debe reconocer que Dios es un juez justo. Debe reconocer también de forma concreta los pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Este es el primer mandato divino para la salvación. Segunda condición. Todo hombre sobre la tierra debe reconocer ante Dios que la justicia divina que merece recibir por causa de las injusticias cometidas en la vida, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. A la vez, todo hombre sobre la tierra debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando todo hombre sobre la tierra obedezca estos 2 mandatos divinos, ese hombre obtendrá de parte de Dios el perdón de sus pecados y el acceso al reino eterno. Y una cosa más antes de terminar, estimado oyente. Una cosa importantísima. El universalismo no existe, estimado oyente. El universalismo es la falsa doctrina que dice que, como Jesús ya recibió la maldición de Dios, como Jesús ya recibió el castigo y la muerte por los pecados del hombre, entonces ya todos los hombres están automáticamente perdonados y salvos. Pero eso es falso. La Biblia enseña el individualismo basado en el libre albedrío, donde cada hombre debe tomar la iniciativa individual de obedecer las 2 condiciones de salvación que manda Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. Así que, habiendo llegado al final del mensaje, como siempre lo hacemos, le invitamos, estimado oyente, a obedecer hoy en su habitación, en su libre albedrío, las 2 condiciones de salvación que le hemos dicho antes en el edicto del Rey.
Este es el maravilloso Evangelio que está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el intenso contenido del programa del día de hoy. 2 pasajes, 2 hombres, 2 maldiciones, 2 noticias y 2 condiciones. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas, escríbanos. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este intenso tema de hoy? El pastor bautista Nicos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.